El equilibrio en la vida. Qué bien suena, ¿verdad? Pero, ¿qué es realmente el equilibrio para ti? ¿Trabajar menos y poder estar más con tu familia? ¿Un 50-50? ¿50-50? ¿Tener más amistades y poder hacer más planes con ellas? Bienvenido, bienvenida, soy Eva Guerrero y hoy quiero hacerte pensar. Quiero hacerte pensar con una reflexión sencilla pero poderosa. Pero a la vez quiero quitarte un poco de presión en esa búsqueda. Y sobre todo, como siempre hago, haciéndolo simple. Por eso hoy vamos a hablar de 5 aspectos que deberías entender para llegar a ese punto donde quieres ir, al equilibrio real, el que tú necesitas de verdad. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar hablando sobre lo que no es el equilibrio. Porque el equilibrio no es buscar la perfección, no es hacerlo todo perfecto. No se trata de lograr un día o una semana o un mes, una vida en la que todo esté perfectamente balanceado con el mismo porcentaje y en el que logres tachar todas las tareas de tu lista. Eso no es estar al 100% en tu trabajo y al mismo tiempo ser la mejor madre, esposa, pareja, hija del mundo. No es. El equilibrio es dinámico. Es como si estuvieses caminando encima de una cuerda floja que a veces te inclinarás un poco a la derecha y otras a la izquierda. Y eso está bien, porque encontrar el equilibrio no significa que cada aspecto de tu vida tenga el mismo peso todo el tiempo, sino que tú puedas ajustar ese peso según lo que necesitas en cada momento. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Empiezas a sentir alivio? Saber que el equilibrio no es el destino final al que quieres llegar, sino un cambio de mentalidad, un cambio de estilo de vida y que puedes hacerlo de una forma muy sencilla, te va a liberar mucha presión y vas a hacer que tus días sean más positivos, tengan menos presión y consigas llegar donde quieres llegar, a ese estado de ánimo que buscas. Pero para que lo entiendas mejor, con este solazo que está entrando por la ventana, vamos a empezar a tocar cada uno de los puntos. El sol va y viene, pero hay que disfrutar de la vida y hay que disfrutar de las cosas conforme vienen. Y ese es parte de mi equilibrio. Vamos a ver cada uno de los puntos y vamos a hacer que tú lo adaptes al tuyo. Vamos allá. Y el primer aspecto que quiero comentar es que tienes que conocerte a ti mismo o a ti misma y saber cuáles son tus prioridades. Y en realidad ya lo sabes, pero quizá piensas que no estarían bien vistas. Entonces, la primera de las cuestiones que debes entender es que debes aceptar lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Debes decidir qué es lo que realmente es prioritario para ti y aceptar tus prioridades. Porque además esas prioridades pueden cambiar según en qué momento de tu vida te encuentres. Entonces, justamente en este momento de tu vida, ¿cuáles son tus prioridades reales? ¿Qué es lo que a ti te hace estar más en calma, más feliz? Tal vez estás en una etapa, en un momento en el que quieres crecer profesionalmente y debas invertir más tiempo, más esfuerzo en la parte profesional de tu vida y necesites gastar más energía en tu trabajo, o quizás estás en un momento en el que sientes que tu bienestar emocional es lo que necesita más refuerzo y entonces tengas que priorizarte a ti mismo o a ti misma, ponerte por delante de las demás cosas y así encontrarás la paz. Pues súper importante, porque no puedes estar al 100% en todas las áreas de tu vida. Eso es bastante imposible. Puedes estar en muchas de ellas, pero no en todas, a no ser que tengas muy poquitas, obviamente. Muy poquitas prioridades y que sean bastante compatibles entre sí. Pero lo más normal es que no puedas estar al 100% en todas. Entonces empieza a aceptar eso también y elige y prioriza. Elige tus prioridades. Mira, yo hace unos años me encontré divorciada
con un bebé, trabajando por cuenta ajena, por lo tanto no tenía la libertad que tengo ahora, a pesar de tener clientes. Obviamente cuando tienes clientes tienes que, en determinados momentos tienes que darles servicios, aunque la mayoría lo entiende, ¿eh? Si te pasa algo lo comentas y demás, hoy en día la verdad es que lo entienden, pero obviamente si estás trabajando en una empresa no es igual, si tienes que cumplir un horario no es igual, y lo entiendo. Y eso es lo que me pasaba a mí anteriormente, aunque es verdad que yo estaba en una empresa bastante flexible en ese sentido. Pero obviamente no puedes estar o no te sientes tú bien, tú misma bien, cuando estás trabajando para otra persona. Yo por lo menos no me sentía bien. Cuando tenía que parar muchas veces, mi situación personal afectaba mucho al horario normal de trabajo, entonces a mí me afectaba. Y luego aparte estaba el hecho de que yo no me sentía realizada profesionalmente, no me sentía realizada. Yo tenía un fuego interior que necesitaba, lo he tenido siempre, desde que me abrí el blog de moda. Yo lo abrí porque tenía un fuego interior que me pedía un lienzo donde plasmar esa creatividad que yo tenía. Entonces había algo que me faltaba. Y es lo que dicen cuando te divorcias, ¿no? Mejor padres felices que amargados. Pues en este caso a mí el hecho de no tener ese lugar donde plasmar mi creatividad, donde expresarme de esa manera, me hacía a mí también estar mal. Entonces, claro, en ese momento, ¿qué hice? Yo prioricé el estar bien. Porque el yo priorizar estar bien y cumplir esa parte de mi vida, esa faceta que podía suponer no estar en ciertos momentos con mi peque, o incluso sacrificar sueño y cosas de mi cansancio, o sea, de mi salud, o sea, de mi descanso, iban a hacer que consecuentemente estuviese más feliz. Porque, al contrario de lo que puede parecer, cuando no lo hacía, estaba agotada, estaba triste y estaba más amargada. Entonces yo decidí que en ese momento esa era la prioridad y sigo decidiendo que esa es la prioridad. Mi hijo tiene que ver que su madre es feliz, que hace las cosas que necesita hacer siempre en el nivel que yo decido hacerlas, ¿vale? Y de hecho, mi anterior canal de YouTube, que trataba sobre el minimalismo, sobre organización y demás, lo hice en esa época y lo conseguí. Obviamente, publicaba cada 15 días, no llevaba las redes sociales como las llevo ahora. Yo decidí cumplir con mis necesidades de autorrealización, pero con el nivel que yo decidí hacerlo y dentro de mis posibilidades. Yo acepté muchas cosas. Entonces, llegué al equilibrio que en aquel momento podía permitirme y que compensaba y que me hacía realmente sentirme en calma, en equilibrio, sabiendo que estaba dentro de un camino, de un proceso y de que poco a poco iría mejorando, iría llegando a donde yo quería llegar, ¿vale? Cambié mi mentalidad, tuve que trabajar muchísimo, fui a terapia, obviamente, sobre todo por el tema del divorcio. Y de hecho ahí me di cuenta de que parte de la frustración que yo sentía en aquel entonces era eso, era no sentirme autorrealizado, no sentirme que ciertas facetas de mi vida estuviesen como yo quería que estuviesen. Estando con un bebé podría haberme pasado las horas muertas en Instagram, acostada, descansando, pensando me lo merezco, porque estoy cansada, porque no duermo bien, porque duermo con el peque, porque por mil cosas. Pero es que a mí el no sentirme realizada me hacía estar más agotada que cuando yo invertía el tiempo o parte del tiempo de mi descanso en hacer cosas productivas. Obviamente ese es mi equilibrio, esa es la búsqueda que yo tuve que hacer, el aprendizaje que yo tuve que tener y las cosas que yo tuve que aceptar, ¿vale? Y de hecho cuando estaba con el peque, a mí me gusta estar al 100% con él, intento tocar el móvil lo mínimo posible. ¿Y qué es lo que hago? Hacía y hago. Si me ocurría alguna idea, cogía una libreta que usamos los dos para dibujar y yo me ponía mi hoja a ponerme las ideas. Entonces los dos compartimos ese momento de creatividad, de él hacer sus dibujos, pintar
Y yo incluso muchas veces hacer las newsletters, porque es que las tenía en la cabeza y las tenía que plasmar. Es que haces, mamá, pues estoy yo también dibujando, estoy escribiendo. Y entonces ese pequeño que está a tu lado se da cuenta de que tú estás invirtiendo, estás haciendo cosas buenas. O sea, no necesitas jugar al 100% en ese momento con él a un juego que sea infantil. O sea, los dos podéis estar montando un puzzle, montando cositas, incluso limpiando juntos. Yo comparto muchas tareas del día a día con él y hace que eso lo vea él más normal, ¿no? Y esa es la vida que yo he conseguido y con lo que estamos bastante bien y estamos trabajando, porque al final lo veréis que esto es un proceso, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, que es el segundo en realidad. Todavía íbamos por el primero, os he contado un poco mi vida, pero cómo conseguí meter esos bloques de trabajo. O sea, pues ya lo he dicho, conocí el time blocking y mi vida cambió por completo. Gracias a la empresa en la que trabajaba anteriormente lo conocí y aprendí a organizarme. Cambió mi manera de trabajar y de vivir en general. O sea, las cosas fluyen más fáciles cuando sabes lo que tienes que hacer en cada momento en el que tú decides que quieres tener una cosa marcada. O sea, tú vas a tener que trabajar de X hora a X hora y eso lo sabes y te lo impone una empresa, ¿no? Entonces, ¿por qué tú a ti misma o a ti mismo no puedes imponerte que te levantas a tal hora? O que descansas a la siesta, haces una pequeña siesta a tal hora. O que te duchas en tal momento. O que vas al gimnasio en tal momento. ¿Por qué una empresa te puede imponer ese horario y tú no puedes imponerte un horario? Pero cambiando un poco el chip de que realmente es algo positivo para ti, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue buscar 15 minutos al día. Buscar 15 minutos al día. Y hacía los vídeos cuando el peque estaba con su papi. Obviamente tenía que ver a su papi. En ese momento yo, en vez de irme de compras, en vez de irme a perder el tiempo, hacer cosas que me hubiese sentido yo luego mal, grababa, hacía los guiones, a lo mejor ya los tenía hechos de otro momento, a lo mejor en la cama o de repente que se me ocurrían, lo hacía y demás, el esquema por lo menos de lo que iba a grabar y en ese momento grababa y editaba, o sea, todo lo hacía en ese momento y si llegaba a publicar cada 15 días, llegaba y si algún día no llegaba, pues bueno, al final las circunstancias están por encima, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar, pero hay luego otras cosas que sí. Entonces, si tú tienes tu día un poquito organizado dentro de la flexibilidad, ¿vale? Es mucho más sencillo que te metas ese momento para ti. Y no se trata de levantarse a las 5 de la mañana. No se trata, oye, si quieres hacerlo, hazlo. Yo he habido veces que tenía tanta actividad mental que prefería, o sea, estaba tan cansada a las 9 de la noche, 9:10, que me acostaba pronto y luego a las 5 de la mañana me levantaba súper fresca. Y en ese momento era bebé y aprovechaba muchísimo el tiempo. Hoy en día no puedo. Hoy en día, desde hace ya tiempo, si me levanto, se levanta. Entonces no dormimos. Él no duerme suficiente porque nota que yo estoy despierta, porque dormimos juntos y lo nota. Entonces, claro, es imposible. Yo en este tema del dormir, yo ya he tirado la toalla y fluyo y lo acepto tal como es y eso me ha hecho cambiar el chip y estar bien. Entonces, ¿he tenido que hacer cambios en mi vida? Pues obviamente sí, pero como veis, el método que yo uso es un método sencillo, un método que no implica grandes cambios, que empiezas a aplicarlo en tu día a día, que se adapta a ti y a tus circunstancias. Entonces, sí, he hecho cambios, pero es que esos cambios me han hecho sentir mejor y entonces vale la pena, ¿vale? Y si te resulta curioso todo esto de lo que estoy hablando, estoy creando una plataforma que ayudará a gente como tú con este método probado y no solo en mí, un método que ayuda a las personas a conocerse, a saber dónde está su equilibrio, a cambiar la mentalidad e incluso a mucho más. Porque es una plataforma que ayudará a la gente emprendedora, digital, que comparte un poco mis intereses, ese fuego interior de querer crear, de querer hacer cosas
más allá de la vida personal, de la familia, que tiene sus proyectos y que quiere conocer un estilo de vida que le haga estar bien consigo mismo y en equilibrio y con su familia, con los demás. Así que si resuena contigo, he dejado un link en la caja de descripción con un acceso prioritario porque estoy buscando gente que esté interesada para formar parte del grupo que testeará la herramienta por primera vez. Lo dicho, ve a la descripción y te apuntas si te interesa, sin compromiso. Vaya, no te implica tener que estar 100%, si en el momento en el que abra la herramienta decides no formar parte, no pasa nada. Pero oye, si te interesa, si crees que puede valerte para ti, porque además será una plataforma bastante chula, donde haremos comunidad, donde haremos cosas muy guays, pues apúntate y así te enteras de todo. Pasamos al siguiente punto número 3, tan importante: aprender a soltar y aprender a decir que no. Muchas veces sentimos que estamos desequilibrados, pero es porque necesitamos aferrarnos a demasiadas cosas y a cosas con las que nosotros no estamos a gusto. Nos puede el que dirán, nos puede el hacer daño a los demás, a la gente que queremos. Y ojo, la vida es una montaña rusa y a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y estos 5 aspectos de los que estoy hablando en el vídeo debes interiorizarlos. Es un cambio de mentalidad para que en cada momento detectes dónde estás y cuáles son las necesidades y cuáles son las acciones que debes realizar para encontrar ese equilibrio. Y eso pasa por aprender a dejar ir ciertas cosas en ciertos momentos y decir que no a ciertas personas o a ciertas cosas en ciertos momentos. Encontrar el equilibrio en general es como encontrar el equilibrio físico. Haz la prueba, súbete a un tronco en la montaña o a un tronco de pilates si es que lo tienes. ¿Cómo haces para no caer? Pues te vas para adelante, te vas para atrás, siempre buscando el lugar del centro en el que estás estable. Igual que en meditación. ¿Qué te dicen en meditación si es que lo has hecho alguna vez? Vienen pensamientos, tienes que dejarlos entrar, no darles mayor importancia y volver a tu centro, volver a tu respiración. Pues aquí igual. Entonces tú tienes que entenderte, tienes que aprender a conocerte, escucharte y saber si en ese momento de dejar ir algo, debes soltar algo de lo que tienes que no está alineado con tus prioridades y entonces tomar decisiones. Y a tope con las decisiones, porque si decides que en ese momento no tienes que soltar, que en ese momento te compensa más decir que sí, también aceptarlo, aceptar las consecuencias y estar contento o contenta con la decisión que has tomado. Muy importante. Pero recuerda esto, nadie puede hacerlo todo y debes darte permiso para caer, para fallar, para soltar. Debes darte permiso para no ser perfecto o perfecta. Estamos en una vida en la que nada es perfecto y darte permiso de soltar aquello que no suma y que no te lleva hasta donde quieres llegar es un paso súper importante en el cambio de mentalidad que estás intentando hacer y en el camino que estás recorriendo en busca de tu equilibrio. Es un paso gigante. Vamos al siguiente punto, al siguiente aspecto que comentar, aspecto número 4, y es algo que puede parecer sencillo, puede parecer tonto, puede parecer simple y realmente debe parecer simple, y es crear pequeños rituales. Hay que empezar por abajo, no lanzarnos a crear una rutina inmensa, no. Hay que empezar poco a poco, pequeñas rutinas que vamos incorporando en nuestro día a día que nos harán cambiar y nos hacen ir hacia ese punto. Yo, por ejemplo, tengo una rutina por las noches que es que no me voy a dormir sin haber leído un poquito. Obviamente, yo estoy en redes sociales, entro a las redes sociales durante todo el día, pero tengo marcada una hora en la que el móvil me avisa para no superar la hora de visualizar, o sea, de estar en Instagram, ¿vale? Porque yo sobre todo uso Instagram, el resto las tengo bastante automatizadas. Pero ¿qué pasa? Que entras a Instagram, entras a hacer una story, entras a editar un reel y pasas mucho tiempo en redes sociales, pasas mucho tiempo en Instagram. Y yo me he puesto una hora como límite para no superarlo. Entonces, háztelo fácil, empieza haciendo cosas así, pequeños cambios.
Sé consciente de cuánto tiempo gastas en redes sociales, cuánto tiempo gastas en Instagram. Eso se puede ver muy fácilmente. No se trata de levantarnos a las 5 de la mañana, no se trata de hacer un 20-20-20 como hay una rutina que hay por ahí y yo os la enseñaré, os diré cómo es y por qué se hace y quién la hace. Y se puede probar, podemos probarla, en el que hacen 20 minutos para una cosa, 20 minutos para otra cosa, 20 minutos para otra cosa y te beneficia muchísimo a ti, está probado, pero puede que a ti personalmente no seas ese tipo de personas a las que esa rutina vaya a ir bien. Entonces empecemos poquito a poquito con eso, con pequeñas rutinas que metamos en nuestro día a día. Incluso recién despertada, respira conscientemente, estate 5 minutitos respirando, siendo consciente de lo bien que has descansado, estírate, súper importante, desperéate. Eso hace que cambie por completo el día, una cosa tan simple como desperearse, de verdad, pruébalo cada día, ¿vale? Son pequeñas cosas que van a hacer que tu día vaya cambiando y que tu mentalidad vaya cambiando y que poco a poco vayas pudiendo coger más cositas. ¿Vale? Y todas estas cositas son las que vamos a trabajar más a fondo en la plataforma, aparte de otras muchas cosas, porque obviamente vamos a trabajar 4 pilares, que son hogar, finanzas, negocios y vida, y vamos a ayudar a la gente a que pueda ir avanzando, teniendo masterclass de gente muy pro, de gente especializada en su campo y demás. Pero sí, todas estas cositas son las que en sí mismo conmigo trabajaréis a través del método Z para ir incorporándolas con una hoja de ruta a tu vida, con apoyo personalizado y demás. Entonces, si te interesa, apúntate a la lista prioritaria para enterarte de todo. Y vamos llegando al último punto, 5, que es aceptar. Súper importante cambiar el chip en este tema, en la aceptación. Tienes que aceptarte a ti mismo, a ti misma, aunque si no aceptas alguna parte de ti, esto te va a servir para cambiar y mejorar y entonces llegar a aceptarte. Pero en cuanto al equilibrio, tienes que aceptar que obviamente no es estático, que depende de ti, de tu situación actual, de tus intereses, de cómo seas, de cómo quieras llegar a ser. O sea, es imposible que el equilibrio sea el mismo para todas las personas en todos los momentos. Es imposible que las rutinas funcionen bien para todas las personas las mismas, estén en el momento en el que estén. O sea, el método se adapta a ti, no tú a él, no te tienes que adaptar tú a él. Así está montado. Y por eso es muy interesante. Habrá días que te sientas en total armonía, habrá días que te sientas que estás en un auténtico caos, pero es que es la montaña rusa de la vida. Cuando antes aceptes que esto es así y aprendas a fluir en esa montaña rusa, antes habrás practicado lo suficiente como para que esos cambios, que esos desequilibrios no te afecten tanto. Entonces te sea mucho más fácil estar feliz contigo misma, contigo mismo, en el momento vital en el que estés, sabiendo quizá que no estás donde quieres estar, pero que estás en el camino. Mira, yo me organizo cada día, me organizo cada semana, pero me organizo cada día con una hora menos de la que se supone que tengo. Me organizo cada semana con un día menos, o sea, yo hay un día que me lo dejo bastante libre. Porque cuanto más me lo organizo, llega el virus que me afecta a mí o afecta al peque y ya no puedo hacer nada. Y cambian las cosas. ¿Cómo hacer para ser previsora y que esos cambios te afecten lo mínimo posible? Pues dando margen, siendo flexible y aceptando que esas cosas vienen. Entonces cuando vienen, lo que tienes que decir, ostras, pues es que me toca descansar. Pues esto es el destino, es lo que toca ahora y ya está. El peque está enfermo, pues vamos a cuidarle, vamos a disfrutar de tenerle en casa, vamos a darle mimos. Tú estás enferma o tú estás enfermo, métete en la cama, descansa y déjate ayudar. Consigue no sentirte mal por facilitarte las cosas. Busca la manera de facilitarte las cosas y no sientas tanta preocupación, a lo mejor por contar con tus padres, por tener que contar con una niñera o alguien que se quede con el peque o por llevarlo al cole y demás.
Acepta que las cosas vienen como vienen y hay que arreglárselas de la mejor manera posible. Antes me frustraba muchísimo y me di cuenta de que tenía que llegar a ese punto de equilibrio, a ese punto zen en el que aceptas las cosas y vives mucho más feliz y mucho más contenta y llegando a los objetivos que te planteas. Por si no ha quedado claro, el chip está en tu mente, está en tu interior. Te podemos dar un abanico de posibilidades, de cosas que puedes probar a ver cuál es la que va bien contigo. Podemos ayudarte a conocerte con herramientas en la que no hace falta hasta incluso que alguien te haga una evaluación. Nosotros daremos herramientas para que cada persona pueda llegar a conocerse y pueda fluir, porque al final todo es un proceso, no es A o B o C, ¿vale? Y llegar a ese momento en el que aceptamos las cosas de la mejor manera posible y aprendemos a disfrutar y fluir en la montaña rusa de la vida. Porque recuerda, encontrar el equilibrio no es cuestión de perfección, sino de conexión contigo mismo o contigo misma y con lo que realmente te importa a ti en tu vida. Pero sobre todo teniendo toda la información y sabiendo cómo tomar las decisiones que harán que tu vida la controles tú dentro de las posibilidades que te deja la montaña rusa de la vida y no el resto del mundo. Tómalo como un camino, no como un destino ni una meta. Es una forma de vida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, me encantaría que me lo hicieras saber, así que dale a like, suscríbete para no perderte ninguno de los próximos y cuéntame un poco sobre ti. ¿Cuáles de estos pasos vas a poner en práctica? ¿Cuál es el que más te cuesta? ¿Cuál es el que más te ha tocado el corazón, la fibrita? La fibra que tenemos ahí dentro. Y si te está gustando esto que te he contado del proyecto que estoy poniendo en marcha, del método Z, no olvides apuntarte a la lista prioritaria de acceso en el enlace de la descripción. Gracias por estar al otro lado, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!